Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí, Vuelta de Rosca, como cada jueves aquí en COP TV, encontrándonos con diversos temas de la actualidad y lo que tiene que ver con la vida política, social, económica, cultural, aquí en nuestra comarca andina y toda nuestra región, nuestras localidades. Y bueno, nos vamos encontrando ya con el jueves pasado todavía con los análisis de las últimas elecciones del 16 de abril en la provincia de Río Negro, aquí en el Bolsón. Bueno, ya estamos dejando atrás de momento esta temática y nos vamos a adentrar hoy en este tema para iniciar este camino de debate, de pensar juntas y juntos, de poder ver hasta dónde justamente podemos madurar el tema. El tema es la educación. La educación parece claramente muy amplio y con tantísimas líneas casi infinitas, pero empezar a caminar juntas y juntos esto que tiene que ver con muchas cosas de lo que es la formación justamente de nuestras niñas, las infancias, las adolescencias, la juventud y de algo que bueno, se hace permanente toda la vida, pero estamos hablando del sistema educativo y de ese sistema educativo y de algo que pueda irse un poco más allá en la discusión y el tratar de ver y de pensar juntas y juntos, más allá de la coyuntura, de lo que pasa habitualmente. Y cuando hablamos de educación o del sistema educativo, estamos hablando de escuela pública, privada, estatal y sobre todo conflictos, lo que tiene que ver con conflictos salariales, la situación de los docentes, de los no docentes y el estado de los edificios, el presupuesto educativo en principio. Bueno, a partir de esto, abrirnos un poco en la discusión y a la vez empezar a conocer quizás algunas realidades que se escapan porque, bueno, cada familia tiene los ojos puestos ahí de acuerdo a quién esté allí en la escuela o en el colegio y a veces se nos escapa la realidad de lo rural, de lo urbano, de acuerdo también en qué barrio, en qué zona, qué situación socioeconómica tiene cada familia, la relación justamente con la acción del gobierno, de los estados. Bien, todo esto para empezar a ver entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de educar, qué se está haciendo, cómo es la formación, esa calidad de formación, cuál es el lugar para la creatividad, para el desarrollo en la diversidad, qué pasa si la concepción es un sitio, un espacio de guardado de niños y jóvenes, y no solamente eso, sino aventurar que justamente sea un lugar más allá de contención y de sociabilización, un lugar realmente para el aprendizaje, para la formación, para dar herramientas para la vida y para la comunidad. Bueno, nos vamos a ir adentrando en este tema con invitados claramente aquí en el estudio, por supuesto ya en segundos nada más, y de ir conociendo la propuesta es que hoy nos vayamos encontrando con este tema, seguramente en otros jueves, otras vueltas de rosca, vamos a seguir con esto. Así que en segundos nada más con nuestros primeros invitados. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino.
El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. El tema es la educación y vuelta de rosca, como ya habíamos anticipado, con invitados aquí en nuestro estudio. Así que le damos la bienvenida a Javier Ishikawa. Bienvenido, muchas gracias por estar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Javier es, sos docente, en este momento en la escuela, docente de la Escuela 103, Costa del Río Azul, allí en Mallín Hogado. También con una experiencia en el SIC, ¿no? Claro, soy docente también de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11 del Bolsón, que es una escuela muy particular, tiene aulas descentralizadas, es decir, está la sede en la Escuela 270, pero tiene aulas en distintos barrios y parajes rurales. Bien. Yo estoy en el SIC. Bien. Ahí con esta experiencia justamente del trabajo también con adultos, del trabajo, en este caso vamos a ir apuntando a una escuela rural, con sus características particulares, justamente donde se encuentra, y también echando mano a tu experiencia en escuelas urbanas, ¿no? Del Bolsón y bueno, de algunos años ya en el tránsito, ¿no? frente en las aulas. En principio, Javier, bueno, la experiencia de una escuela rural que tiene que ver se pueden encontrar realmente aspectos diferenciados de una escuela urbana que van más allá de quizás encontrándose con un número más reducido de niñas y niños en las aulas que viven y que sus familias viven en un entorno diferente, para empezar, digamos, ¿no? Sí, teóricamente tendría que ser así. Hoy la Escuela 103 arriesgaría a decir que es una de las escuelas rurales más grandes de la provincia. Su matrícula ha crecido muchísimo, muchísimo. Hoy está en creo que 280 estudiantes. Tiene turno tarde, algo que es la única escuela rural con doble turno. Y las aulas están pobladas, bastante más pobladas incluso que algunas escuelas del pueblo. Esto está ocurriendo porque lo que está pasando es que justamente hay un montón de familias que eligen una educación diferente para sus hijos e hijas, y en la 103
en la 118, en las escuelas rurales, encuentran esa oferta que buscan y que tiene que ver con una educación con un nexo más cercano a lo que es la alimentación sana, a la tierra, al contacto con la naturaleza, ¿no? Sabemos que en Bolsón, muchas familias que vienen a vivir a Bolsón vienen buscando eso. Vienen buscando... Sí, per se, claro, ya de por sí venir aquí, o por lo menos en un imaginario, claro. Se viene de esa manera. Después ¿no? llegan y se dan cuenta que es difícil. Que es más difícil, que hay que adaptar y la cuestión. Pero es posible, es quizás ahí puede ser con un sentido también de comunidad, la comunidad educativa se arma quizás de otra manera. Claro, bueno, la escuela 103 particularmente, voy a hablar de esta escuela porque llevo casi 15 años en esa escuela. Tiene, digamos, la particularidad de haber sido muy chiquitita durante mucho tiempo y la comunidad, hoy, digamos, yo tengo a estudiantes que son hijos de estudiantes míos, claro, de años atrás, dar tiempo. Y es como que, bueno, nos conocemos bastante dentro de la escuela y se pueden entonces generar un montón de cosas. Hoy esas familias que en algún momento fueron estudiantes, cuando se les convoca a trabajar en la huerta, no sé, el otro día estuvimos trillando centeno. Sí. Bueno, muchos de ellos estuvieron trillando centeno en su educación primaria, claro, digamos, ¿no? Claro. Entonces es como saben, se acercan, colaboran, ayudan, incorporan saberes. La verdad que es muy, muy lindo. Y esto implica, más allá de ese contacto más con la naturaleza, con la tierra, no es que los contenidos apunten en forma diferenciada a lo que puede ser en la escuela primaria urbana, o hay una diferencia. Hay una diferencia. Al menos nuestra escuela tiene un PCI, un proyecto un PEI, un proyecto institucional educativo específico y que está muy ligado, digamos, a la cuestión rural. Nosotros fomentamos la ruralidad como una forma de vida diferente y entonces, bueno, muchos de nuestros proyectos pasan por ahí. Nosotros aprendemos a entender un montón de cuestiones que están planteadas en el diseño curricular de la provincia de Río Negro a partir de cuestiones prácticas, a partir de cuestiones que tocamos, que vemos. Claro. Bueno, cuáles son las problemáticas sociales que se viven, por qué nuestras familias tienen un saber de un montón de cuestiones, que a veces hasta se contraponen con los saberes científicos, pero que funcionan, claro, y lo podemos probar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso tiene... Obviamente, esto no quiere decir que se deja de ver lo que propone el diseño curricular, todo lo contrario, es aumentar. Aumenta, es aumentar. Digamos. Claro, ¿sí? Claro. Rescatar, en todo caso, ¿no? Esto que de alguna manera conforma parte de la tradición ya del lugar, más lo que se puede aportar nuevo, que es importante para crear un sentido, ¿no? También ajustar a la población, a la comunidad, en tiempos que justamente el futuro, el desarrollo del Bolsón tiene que ver en la discusión con seguir en la ruralidad quienes quieran así seguirlo, y el tema del avance urbano, ¿no? Urbanístico. Sí, yo diría que, bueno, como pueblo, como localidad, nos falta esa discusión, pero si se diera esa discusión, bueno, hay un sector muy importante que está planteando justamente un modo de vida rural, de producción de los alimentos, del conocer de dónde vienen los alimentos, cómo fueron producidos. Nosotros tenemos una huerta, tenemos animales, tenemos un proyecto de cereales que todos los años sembramos, cosechamos, trillamos, y la verdad es que para los estudiantes
es muy significativo todo eso, porque están viendo de dónde sale, si se le puso algún tipo de abono químico claro. Algún pesticida o no, sí. y sin embargo cómo sí funciona, ¿no? Bueno, nada, es una belleza nuestra huerta. Ahí la verdad que invito a conocerla, y nuestro sembrado, nuestro centeno. Bueno, ahora ya lo acabamos de cosechar y de trillar. Estamos en esta época, claro. Sí. Qué bueno, y además hay como se plantea justamente una diversidad en cuanto bueno, a las familias, ¿no? de origen, ¿no? Había cuenta que lo indicás que muchas familias eligen, vamos a la 103 específicamente, que no son justamente de un lugar por allí, ¿no? Que entonces ¿se va enriqueciendo esto o es materia de conflicto? ¿Cómo se presenta? Mira, la escuela 103 tiene la particularidad de ser una escuela rural con mucha raíz en lo rural, pero también con mucha raíz en promover la diversidad y promover una educación no violenta. Uh-huh. Vos entrás a la 103 y te encontrás con pibes que no juegan a matarse, que no juegan a las peleas. No digo que no ocurra, sí. Pero mirás los recreos y no están jugando a la guerra, ni a matarse, ni están con el celular, ni están... O sea, los ves corriendo por afuera, jugando de una manera que yo considero muy sana, ¿no? Sí. Y creo que es una diferencia. Se promueve la no competencia, la colaboración. Bueno, venimos... Justamente el proyecto educativo institucional viene siendo construido y viene siendo, se le viene dando forma hace muchísimos años. Han pasado por la 103 muchos y muchas docentes que han dejado mucho de su impronta, de sus ideas, y que además, Roberto, si vos mirás el diseño curricular de Río Negro, es muy bueno. Realmente, tiene un montón de todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, realmente estamos como encuadrados en algo que es lo que propone el Estado rionegrino, y lo que se está haciendo es darle mucha bolilla a todo eso. Qué bueno esto de no empezar a veces, lo decías un poco en la introducción, ¿no? A veces estamos muy inmersos en lo que pasa justamente, bueno, cómo acciona determinado gobierno en el Estado, en este caso la provincia, qué pasa con los salarios, qué pasa con las condiciones laborales, qué pasa con el estado de los edificios y demás, digamos, y a veces justamente el foco está puesto ahí más que en el contenido, en lo que realmente se está enseñando, en ese intercambio, cuál es la respuesta de los pibes y las pibas, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que esto es así en parte. Nosotros como docentes creo que nos toca hacer lo mismo que hacen muchas madres y padres. Por un lado es sostener una cuestión de crianza y que tiene que ver con la educación, y por otro lado es batallar con ese entorno que suele ser bastante hostil. O sea, la verdad es que las escuelas, la mayoría, tiene muchísimas deficiencias edilicias y de un montón de cuestiones que se escuchan a diario. Totalmente. Pero que se escuche eso a diario no quiere decir que no estemos trabajando en todo lo otro. Por ejemplo, en este contexto de paro, las escuelas rurales, docentes de escuelas rurales, decidimos agruparnos y juntarnos para evaluar cómo están nuestros proyectos educativos. Okay. Y en esa juntada participaron docentes de la 103, de la 118, de la 166, 139, 150, me voy a olvidar, del CET 23, del CEA número 3, digamos, docentes de todas las instituciones educativas de la ruralidad, que lo que estamos planteándonos es, por un lado, el conflicto salarial, edilicio, toda la cuestión, y por otro lado, bueno, ¿cómo estamos en la cuestión pedagógica? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Por dónde? Y lo hacemos desde un lugar también de la educación popular, de decir, a ver,
¿qué están haciendo ustedes en esta escuela? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Compartir ideas, proyectos, experiencias. Y la verdad, esto que estoy viendo es muy bueno. Es muy bueno y hasta casi pasa de largo para el resto de la comunidad. Eso Casi no en tiene silencio, difusión, ¿no? Claro, pero claro. existe y Sí, sucede. sí. Y gracias a eso es que, bueno, también Es un las sustento. escuelas públicas son lo que son. Claro. Pasa lo mismo, me imagino, a nivel salud. Uno va al hospital y vos lo que ves es lo que ves, pero suceden un montón de cosas, Exacto. ¿no? Bueno, en la educación, incluso dentro de nuestra propia escuela, por ejemplo, estamos en este momento armando un espacio en la web, un blog, donde poder compartir internamente las planificaciones y los proyectos porque si yo no me entero qué está haciendo el compañero docente del aula de al lado, Sí. difícilmente puedo cruzar proyectos, experiencias y poder planificar en conjunto. Y lamentablemente algo que teníamos en la educación y que el gobierno viene sacando cada vez más, casi diría totalmente, Sí. son las jornadas docentes. Ujú. Que muchas veces a las familias les genera un problema, y digo, yo también soy padre, cada vez que hay jornada tengo que ir Un con día mis menos de hijos. clase de los pibes. No, No, pero sobre todo como... se plantea así, pero también lo real es que para muchas familias la escuela también es un espacio Eso, donde dejar a los chicos y chicas claro, para ¿qué poder hacemos ir a ese día? trabajar. Exactamente. Digo, la jornada extendida Se complica. y la jornada y la hora más y todo esto son requerimientos del Fondo Interamericano de Desarrollo. Ujú. Les prestamos plata, pero si hacen que la educación tenga más tiempo a los chicos en la escuela, Claro. para que los padres y madres puedan trabajar más tiempo. Ujú. Digo, esto no lo digo yo, lo dice el propio gobierno. Es así, claro. Dice, el Claro. Fondo Interamericano nos exige esto. Y bueno, después uno saca las conclusiones, ¿no? Ujú. Como viene todo. Javier, y bueno, y de esta de experiencia, bueno, la 103, pero también en otras escuelas urbanas, y mencionabas hace unos minutos el celular. ¿Qué pasa? Y que estás también trabajando justamente con el tema de la tecnología, los dispositivos, algo que ya está instalado, que avanza y que es una herramienta también de la educación. Sí. Se evidenció fuertemente a partir de la pandemia, ¿verdad? Y ahora hay como quizás cierta incógnita de cómo sigue esto, ¿no? Bueno, mira, justamente estoy haciendo una formación que dicta el Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD, específicamente sobre esto, sobre las nuevas subjetividades, la pedagogía y qué pasa con las niñas y estas tecnologías. La verdad es que hay mucho para decir de esto. Podríamos hacer un programa específico de esto. Pero voy a puntear un par de cuestiones. Mirá, lo primero que hay que decir es que en general el Estado no provee a las escuelas de esas nuevas tecnologías en forma que funcione. Por lo menos en las escuelas donde yo he estado, el Internet no funciona adecuadamente, las computadoras que tenemos son viejas, obsoletas, nada. Vos tenés una hora para usar la computadora y tardás media hora en prender las computadoras y en que se abra el Word. No te estoy hablando de... Claro, nada extraño, ni un programa extraño. Eso por un lado. Claro. Por otro lado, hoy la mayoría de los chicos y chicas tienen dispositivos digitales. Sí. Sean tablets, sean teléfonos inteligentes, sean compus. Yo creo que está bueno el uso de esas tecnologías, pero hay que tener en cuenta que esas tecnologías no las manejamos nosotros. De hecho, vos fíjate que durante la pandemia muchas escuelas trabajaron con plataformas digitales. Bueno, pero lo hicieron en plataformas digitales privadas. Ajá. Y todo eso implica entregar un montón de saberes y de conocimientos que en realidad es, si lo miramos desde el lugar de la ley, es tan ilegal como sacarle una foto a un niño en una escuela y difundirla públicamente.
Así ¿sí? es, así es. Vos no podés Sí, difundir sí, sí. el trabajo de un niño o una niña, de un menor, en una plataforma digital. Sin embargo, eso se hizo durante la pandemia porque el Estado no estaba preparado para ofrecer plataformas estatales. Estatales, ¿Sí? claro, exacto. Entonces se trabajó sobre plataformas Sí. como Google, Sí. como, bueno, muchas. Sí. Esa es otra cuestión que es bastante grave y que da cuenta de que el Estado va 5 pasos atrás Muy de lo que atrás. viene sucediendo. Ujú. Por otro lado, la formación docente. Muchos docentes en la pandemia nos encontramos que teníamos que aprender a hacer videollamadas, aprender a hacer videollamadas con pizarra, con un Claro, montón algo de de lo cual herramientas no estaban preparados. que no estábamos preparados. Claro. Ni te digo en una escuela rural como la 103, donde tenemos estudiantes que no tienen, algunos no tienen energía eléctrica en su Exacto, casa. exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿de qué internet, de qué dispositivo? Digo, no hay forma. Lejos. Y otra cosa es que con la pandemia pudimos comprobar, digo, esto se habla en el Infod a lo largo de todos los cursos y propuestas de formación que se han hecho, se ha evaluado mucho lo que pasó durante la pandemia, y es que la tecnología no puede reemplazar la presencia en el aula y con el docente o la docente. O sea, no hay forma. O sea, Claro. yo te puedo armar un programa de TV Sí. para que vos mires desde tu casa, puedo hacer una plataforma interactiva, puedo hacer un montón de cosas, puedo dar clase por videoconferencia, pero si yo no estoy ahí al lado para poder acompañarte, ponerte la mano en el hombro y decirte, che, está buenísimo lo que te está saliendo, no sucede lo mismo. Okay. Y esto estuvo más que probado en este año y medio de pandemia, ¿sí? En donde, bueno, además muchas madres y padres sufrieron en carne propia esto de encontrarse todos los días con sus hijos e hijas, con muchas veces con niveles diferentes. Y les digo que eso no se salva por, no es que deja de pasar porque estén en un grado. Ponele, yo estoy en primer grado este año, Sí. en la 103. Sí. Pero tengo niños que leen y escriben perfectamente, niñas que no reconocen las letras. Bueno, digo, tenés una variación, una ampliación claro. que vos tenés que trabajar diversificando la propuesta, adecuando. Bueno, eso no es posible de hacer a través de una plataforma, a través de, sin el docente al costado, ¿no? Entonces, bueno, las tecnologías... Esto en cuanto a lo pedagógico, yo no quiero ni ponerme a hablar de las implicancias que tiene la tecnología en cuanto a la tecnología en sí. Cuando veo familias que para que sus niños bebés de menos de 2 años coman, se les pone un teléfono adelante y alguien les da comida en la boca, yo la verdad que sufro, porque algún día esos niños y niñas van a ser nuestros gobernantes. Así es. O nuestros gobernantes o nuestros coterráneos en lugar de definir cuestiones. De la formación desde los bebés vamos a tener también aquí invitados en el estudio. Javier, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Me parece que está buenísimo dedicarle un espacio en los medios de comunicación a la educación y a lo que sí podemos hacer desde la educación, que creo que es mucho, ¿no? Así que gracias. En otro momento estamos aquí, gracias. Seguimos en minutos ya con vuelta de rosca después de esta pausa. La educación es nuestro tema. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo.
Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Rápidamente, aquí seguimos con más invitados en nuestro estudio de hoy y el tema educación. Y nos vamos a ir a una educación de los más pequeñitos. Bienvenida, gracias por estar, Albertina Murillas, aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bien, invitada para que nos cuentes acerca de una corriente, una experiencia de cómo se ha empezado aquí a trabajar con la red de Pickler. Bien. Que es empezar a conocer esto para muchos es algo novedoso. Bien. Bueno, de repente por ahí contarte que Emmy Pickler fue una austríaca que nació en 1900, ¿no ya? Y que se desarrolló toda su carrera en Hungría. Era una médica que después de la Segunda Guerra Mundial se planteó cómo acompañar a los niños y a las niñas, no tanto porque estaban con los orfanatos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces ella planteó cómo se podía acompañar a las infancias con una presencia real del adulto que acompaña, ¿no? Ella puso el acento en lo que sería médico de familia y luego estuvo en esta casa cuna que después fue el Instituto Loxi, que sigue estando vigente y sigue formando gente hoy en día. Y que es como acompañar a las infancias, por ejemplo, desde que nacen, en los primeros cuidados, ¿no? Sea sueño, sea alimentación, sea ¿cómo se dice? Movimiento libre. Pero los principales serían higiene, sueño y alimentación. Desde una presencia, por ejemplo, al momento de cambiar de un pañal, un niño que no habla, que tiene meses, le podemos anticipar que le vamos a cambiar el pañal y puede colaborar con quien cambia el pañal, ¿no? Tiene una presencia, es considerar al niño y a la niña bebé, que aunque no hable, que aunque sea pequeñito, hay una relación asimétrica, obviamente, porque el adulto es quien tiene, el niño depende de ese adulto que acompaña, pero el niño puede interactuar y tiene, como se dice, sujeto de derecho y sujeto de competencia, puede interactuar. Claro, ¿no? Empezar a comprender esto, claramente de esas señales que exactamente, el niño interpreta la señal, ¿no? Exactamente. Por eso empieza a haber una comunicación desde un principio. Por eso digo, al momento del cambiado, al momento de la alimentación y al momento, el sueño se lo lleva a dormir, también se le invita, ¿no? Es el momento del descanso. O sea, el adulto tiene que tener claro, también saber leer el niño, ¿no? Porque el niño obviamente también expresa, no quiero, cuando ya empieza, no quiero hacer las cosas, pero el adulto es el que sabe que el niño precisa, o su descanso precisa, su alimentación, pero puede ir acompañando, teniéndolo en cuenta como alguien que puede saber qué es lo que, qué es lo que precisa, ¿no? Como esto te digo, ayuda en el pañal, ayuda incluso cuando un niño tiene 2 años, que se los cambia de parados, el niño puede colaborar. Cuando lo vas cambiando de ropa, por ejemplo, se ensució la ropa, le puedes decir, andá y tráeme la ropa, o yo se me hace jardinera también, ¿no? Okay. Y he trabajado en maternal también. Sí. Entonces es como, tráeme esto que vamos a hacerlo, espérame, o por ejemplo, volviendo al Instituto Loxi, cuando Emmy Pickler lo que hacía era formar a enfermeras
que siempre fuera el mismo referente. Estamos hablando de orfanatos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si estaba Bebito Luis, por ejemplo, su cuidadora iban a ser siempre 1 o 2 o 3, de acuerdo a los horarios del día, la misma, para que no sea, para que pueda anticipar qué es lo que va a pasar ese niño. Una cara conocida, un adulto estable, ¿no? Un espacio estable. Entonces puede construir desde un espacio que sabe lo que es, lo que va a venir. Bien. Por eso las palabras claves dentro de lo que nosotros... Aquí existe la pedagogía Pikler, la red Pikler Comarca Andina, que nucleamos Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. ¿Desde cuándo? Desde septiembre del 2014. Bien. Estamos vamos aquí. Conociendo sí, bueno, lo importante, quizás para hablarte un poquito más de las redes, el trabajo en red es importante, ¿no? Porque también es esto, así como se considera al niño sujeto de competencia, se considera a sus adultos de referencia y adultas como de competencia, ¿no? Ajá. Como que todos, porque de repente si vienen madres a consultar o familias a consultar, no es que yo te voy a decir qué es lo que tenés que hacer, sino que juntos vamos a construir cómo vamos a acompañar a ese niño, que no son todos los niños iguales. Por ejemplo, una cosa clásica, y ahí ya me voy un poquito más a otro de los conceptos centrales de pedagogía Pikler, que es el movimiento libre. Los niños, por ejemplo, a ver, cuando empiezan a caminar, construyen su recorrido de postura, su repertorio que se llama, lo que descubrió Amy Pikler es que vienen los niños ya preparados para poderlo desarrollar. No es que le tenemos que decir, ahora caminás, ahora, ya lo saben. Si les dejamos el espacio... Ok, lo saben y cada uno tiene su... su tiempo, porque eso es a lo que te iba, claro. Por ejemplo, si uno lee libros con otras miradas anteriores, de repente podríamos decir un niño se sienta a los 6 meses. Y desde la pedagogía Pikler hay niños que se sientan a los 8 meses. Hay niños que de repente lo hacen más tarde y eso no los hace ni peores ni mejores, es su ritmo, su tiempo. Y lo que nosotros tenemos como adultos que acompañar es eso. O sea, nosotros hacer lo que se llama ambiente facilitador, que es permitirles que en el espacio sea seguro. Que el espacio sea seguro nos corresponde a los adultos, ¿no? Que se pueda mover en libertad nos corresponde a los adultos. Que tenga ropa adecuada o que esté descalzo y no se resbale de repente para poder tener mejor agarre, depende de los adultos. Pero el niño, con todo ese el adulto está presente. A mí me gusta mucho unas cosas que me han acompañado muchos referentes en esto de que cuanto más invisibles somos, mejor. Claro. Porque es que somos presentes en el espacio, en lo que pensamos para ellos, en los objetos pertinentes que pensamos para ellos. Si yo dejo un cuchillo a un niño que le puede lastimar, la que se equivocó fui yo. Exacto. No que el niño tiene que saber que el cuchillo no corta. Claro. Yo no tengo que dejar un cuchillo a su alcance. ¿Y cuándo empieza? ¿No? ¿Cuál es el momento de esto de ir estableciendo los límites del cuidado? ¿O es justamente los adultos nos extralimitamos en otorgar límites antes de tiempo o fuera de ese tiempo, de esos tiempos que los chicos bueno, a veces tienen naturalmente? Desde las pedagogías de otras miradas, a veces por ahí ponemos un montón de límites como si fuese todo un listado, ¿no? Sí. Y abrumamos a esa criatura de todos los no. De todos los no, claro. Y en cambio, en realidad... Que a veces tradicional se confunde con... crianza, con la educación, es poner límites. Porque también es eso. A mí mundo, en el recorrido también de que yo también, desde que empezó la red, yo formo parte, y ahí fui empoderándome bastante en muchos recorridos. Nosotros trabajamos con las familias y trabajamos, nos consideramos como acompañando las crianzas, nos parece muy importante, pero como te decía anteriormente, no es que yo te voy a decir qué tenés que hacer, sino que justo construimos el modo, el que construya con la familia tuya va a ser distinto al que construya con la otra familia, porque cada uno tiene sus propias identidades, sus propios recorridos, cada uno lo hace de una forma diferente, ¿no? Lo que pasa es que eso no significa que no ponemos límites, porque muchas veces se confunde, me ha pasado, es como, ay, ustedes le dejan hacer de todo. No, todo no. Hay cosas que no. Pero las cosas que no, por ejemplo, nosotros desde esta mirada, las cosas que no va a poder tener el niño no van a estar a su alcance. Para no tener que estar diciéndole, esto no lo vas a tocar. Si no lo puedes tocar, no va a estar a tu alcance. Claro. ¿No? Ahí. Entonces, y a veces también incluso, a veces no le vamos a poner 1000 objetos, le vamos a poner algunos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ofrecemos a los bebés, lo importante para que el bebé luego construya autónomamente su movimiento, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque para aprender a caminar,
pasó por sus estadios de rodar, de gatear, de sentarse, de estar parado y de la marcha, a su ritmo. Como lo hizo solo y no le dije yo cómo lo tenía que hacer, o le dije, cumpliste 1 año, ya tenés que caminar, por decirte, yo te llevo. Como no hice eso, ese niño cuando se cae sabe cómo apoyarse. Sabe cómo porque construyó su equilibrio. Construyó, y si se cae, sabe caerse en cierta manera, porque sabe por dónde, sabe cuántos caminos, ¿no? Como yo que llegué de mi casa hasta acá, sé cuál fue el camino para llegar. Entonces no me pierdo. Y acá en el niño es lo mismo. Qué maravilla que esto es aplicable al resto del desarrollo del niño o la niña. En todo momento. Y hasta, digamos, del adulto. Y después, siempre. Esto de ir descubriendo la propia forma. Bueno, a mí como docente, ¿no? Me sigue yo, me interesa un montón por pedagogías alternativas, he habitado, me gusta estar en espacios alternativos, pero también soy docente de la escuela pública, también de la escuela rural, como escuchaba hace un ratito. Y bueno, sigo estando en un jardín público, ¿no? Pero me parece muy importante es poder ofrecer, poder llevarlo, y a mí me hace revisarme como docente a cada paso, ¿no? Porque yo misma tuve que uno cuando habla un montón, yo tengo esta tendencia, con un niño tengo que hablar 20 veces menos, 20 veces más despacio y mucho más agudizar la observación. Porque lo que yo voy a ofrecerle a ese niño o a esa niña es desde dónde puede, qué es lo que va a tener, ¿no? Hasta de dónde, las condiciones que vos tenés, hasta donde vos llegues, como vuelvo a decir, si vos no te sentaste a los 6 meses, no es que no te vas a sentar. Bueno, desde donde estás, a ver cómo vas a ir, qué te voy a ofrecer en el espacio la próxima vez para que vos puedas. De repente, no sé, si en un bebé, si yo le acerco un objeto un poquito más lejos, tiene que rolar para alcanzarlo. Si yo se lo doy, o yo le doy una cosa de esos gimnasios, por ejemplo, que va tocando, aprende a llevar así. En cambio, si tengo que llevarle los objetos, tiene que estirarse, tiene que hacer movimientos para llegar. Y es, claro, también se habla mucho en pedagogía Pikler de la iniciativa de acción, ¿no? Si yo quiero llegar hasta allá, el niño quiere llegar hasta un objeto que tiene allá lejos, tiene que hacer todo una proyección de cómo va a llegar, ¿no? Y lo tiene que ir, tiene que observar el espacio, tiene que observar con qué movimientos lo va a hacer, y tiene que la repetición de movimientos, ¿no? No llego, bueno, vuelvo a llegar un poco más, vuelvo a probar, y por repetición. Por eso la importancia de los espacios estables, de los objetos estables, ¿no? Porque si en un espacio un niño de repente está, por decir, iba a llegar a agarrar una pelota, estamos hablando de un bebé, y no llegó, la próxima vez que esté en un espacio, está bueno que tenga más o menos cerca la misma pelota. ¿No? Como para que tenga con qué construir, sino como que también es eso, otra cosa que a mí como docente me pasó mucho, me sigue sucediendo, es como decir, a veces uno desde otro tipo de pedagogías se acostumbra a la novedad, como que la novedad es lo que nos enriquece, porque lo que nos da creatividad, a veces no. A veces no. A veces cuando más. A veces conviene con ese sentido de continuidad también, ¿no? De que se materializa, que es algo sólido. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahí va. ¿Cómo está trabajando la red? ¿En dónde? La red Aquí. Te cuento. ¿O en Argentina? Sí, te cuento un poquito cómo es. La red justamente se llama así porque tratamos de trabajar en red. Nosotros en este momento somos 15 personas, casi todas somos docentes, pero hemos tenido personas también de salud. Bueno, nuestra gran maestra, que ahora ya no está, que fue Mónica Orgueira, que tuvo un enorme recorrido por aquí, por la zona. Y bueno, trabajamos en red hay 18 centros regionales, si no me equivoco, en La Matanza, en Buenos Aires, en La Plata, en Esquel, uno recientemente fundado, en Bariloche, bueno, hay un montón. La idea es que tenemos congresos nacionales de profundización, entonces ahí nos seguimos formando. Y a la comunidad, bueno, nosotros hace 4 años hicimos un congreso aquí, justamente ayer se cumplieron 4 años. Aquí en el gimnasio municipal. Cuando viene gente a donde, bueno, muchísima gente de la comunidad, fue muy nutrido ese encuentro, que estaba abierto a toda la comunidad. Y bueno, ahí nos vamos formando, y la idea es esto, en cada encuentro nos profundizamos, y a veces abrimos a la comunidad, y a veces profundizamos adentro de nosotras mismas para ir replicando cada uno o en sus jardines o en sus espacios. Y bueno, tenemos una biblioteca también viajera que hemos fundado, pero bueno, y todavía estamos recuperando un poco de fuerza con esto que hemos perdido
al ser referente hace unos años. Claro, Pero sí, funcionan así, funcionan incluso, yo estoy aquí hoy porque yo soy la comunicadora de la red Picler Comarca Andina con Red Argentina, entonces de todas las cosas que van sucediendo nos vamos comunicando y vamos tejiéndonos. De hecho, hoy en el Instituto de Formación Docente, creo, vino una chica de este nuevo centro regional de Esquel, entonces es como que nos vamos comunicando y encontrando y cada una, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás vos? Y también hay redes... ¿Cómo? Se va enriqueciendo. Exactamente. Y también hay en Chile, en Uruguay, en Perú, y también estamos conectados. Y incluso, hasta nos encontramos o en los congresos o en otras charlas que a veces suceden virtuales con nuestras formadoras, ¿no? Bueno, Emi Picler ya falleció, su hija, Ana Tardós, y nos encontramos con ellas a través de comunicaciones, en Zoom. En pandemia tuvimos un también Zoom con esa comunicación. Claro, es así, siempre vamos entretejiéndonos. Albertina, muchas gracias Bueno. por permitirnos conocer por favor. esto y bueno, vamos a en cualquier otro momento también nuevamente invitar. Muchas gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Muy bien, ahí estamos. Continuamos con nuestra vuelta de rosca del jueves. La educación es el tema que nos convoca. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Este jueves, en Vuelta de Rosca, el tema es la educación.
y la posibilidad de conocer y de debatir quizás aquí en nuestra región. Y para eso, en la continuidad, recibimos a Elisa Ñancunao, directora de la Escuela 150. Bienvenida, muchas gracias por venir esta noche. Mai, Mari, Mai, Inche, Elisa Ñancunao Peñén, Inche Talofche, Puhuayteca, Pan, Inche Taquimel Tufé, maestra Pitahuinca, directora Pitahuinca. Sí, es así, yo soy recientemente directora de la escuela número 150, la escuela intercultural número 150, que está ubicada a unos 30 kilómetros de aquí de Bolsón, en el paraje El Foyel, en el sector sur, digamos, del paraje. Bien, Elisa, con esta modalidad implementada de lo intercultural, ¿qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se trabaja específicamente en la escuela de esto? Bueno, la escuela, primero, su característica principal es que está inserta dentro del territorio de la comunidad de las Huaytecas. Y desde ese lugar, desde hace varios años, precisamente desde el año 2005, la comunidad presentó un proyecto de interculturalidad dentro de la institución, que al principio fue un poco a voluntad de la dirección, que en ese momento estaba activa, y a través de los años luego se fue de alguna manera formalizando. Pero bueno, no del todo, porque desde el año 2013 la Ley de Educación Provincial implementó la modalidad intercultural bilingüe, y la interculturalidad en sí como un derecho de los pueblos indígenas en toda la provincia de Río Negro y en todas las escuelas. Desde el año 2013 debería estar formalizada. Formalizada y activa, ¿no? Y activa, pero bueno. Pero no es así. No es así precisamente. En este momento estamos atravesando una situación en la que se está insistiendo desde la organización mapuche formalizar esa reglamentación, se está en ese proceso. Y bueno, por eso por el momento en la escuela no se está designando ni a la maestra intercultural ni al tallerista o la tallerista que venía funcionando hasta el año 2019, en particular en la escuela 150. Ajá, o sea que estuvo funcionando. Estuvo funcionando, pero en una situación informal, se puede decir. Ajá. Ahora se apela a que ya que es ley, ya desde hace 10 años, los maestros y maestras interculturales estén en las mismas condiciones que cualquier otro docente para ser designado. Claro. Y hasta el momento eso no sucede. Hay un proceso para la designación denominado circuito administrativo, en que es bastante engorroso. Y bueno, el maestra intercultural no goza de los mismos derechos que cualquier otro docente en cuanto a su estabilidad en el tiempo, estabilidad en el cargo, digamos. Entonces no tiene la posibilidad de proyectar su carrera docente, académica, dentro del sistema. Está sujeto a decisiones políticas, por un lado de la comunidad que lo designa, y también por otro lado del mismo ministerio, en función del momento político que se esté atravesando, claro. Entonces esa es una situación de desigualdad, una situación de injusticia que bueno, desde la comunidad se tomó la determinación política de esperar hasta que esa reglamentación esté formalmente en pie, digamos, y que se pueda designar en ese marco a cualquier docente intercultural. Claro. Y esto implica, entre otras cosas, la implementación de las dos lenguas o de la enseñanza en mapuzungún. ¿Cómo se aplicaría? ¿Cómo debería ser? Bueno, en principio hay que estar atendiendo a los contextos de cada territorio, digamos. Claro. Cada territorio tiene distintas realidades. Hay en algunos lugares donde la lengua está viva, digamos, en el sentido que hay hablantes. Hay hablantes de la comunidad, sí. Y hay en otros contextos en los que no, digamos. Esto está generalizado en la provincia. Generalizado en la provincia. Pero
si tuviera que decir un diagnóstico de la lengua, podemos decir que en la provincia de Río Negro el proceso de revitalización está recién en sus pasos iniciales, digamos. Prácticamente hay muy pocos hablantes, si bien en los últimos 5 o 10 años hay un retorno a hablar la lengua de parte de los más jóvenes, no es así con los mayores que ya han partido hacia otra MAPU, y en los niños, o sea, en las casas no se enseña el idioma, no se habla el mapuzungún en las casas. Esa es más o menos la situación lingüística del idioma en el territorio. Pero eso no quita que dentro de las escuelas el derecho a la interculturalidad es un derecho constitucional en el que se debe garantizar la igualdad de oportunidades para cualquier estudiante o integrante de un pueblo originario en las escuelas, digamos, respetar sus derechos como indígenas, respetar el derecho a la cultura, respetar el derecho a su territorio, respetar el derecho que tenemos como indígenas. Elisa, ¿cómo está constituida la escuela? ¿Cuántas niñas y niños? ¿Hay jardín de infantes? ¿Hay primaria? ¿Hay grados? ¿Están todos los grados establecidos? ¿Cómo no, bueno, la escuela es una escuela que tiene 4 secciones. Una de ellas es de nivel inicial, multisala, digamos, hay niños de 3, 4 y 5 años en una sola sala con una docente a cargo. Luego está primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, y cada ciclo está constituido por distintos grados. Por ejemplo, el primer ciclo está primer y segundo grado, tercero a veces. Eso como que se va viendo en función de los grupos. El segundo ciclo está constituido por cuarto y quinto, el tercer ciclo por sexto y séptimo. Pero bueno, conversábamos hace un rato fuera de del aire, sí, fuera del aire, que bueno, esto de la educación graduada ya no está dando resultados porque las trayectorias de los estudiantes son todas distintas, y lo bueno que tiene la ruralidad es que como docentes podemos acompañar esas trayectorias desde un lugar más personalizado. Entonces atender a las demandas y necesidades de cada niño. No necesariamente porque tenga problemas de aprendizaje, sino porque cada proceso es distinto. Entonces hay algunos que van más rápido, otros que van más lentos, otros que van ahí, digamos, como que sus momentos no son todos iguales. No son todos iguales. Y también debe pasar por el que esto también, ¿no? Un poco cuestionarnos mucho el tema de los intereses, ¿no? de las niñas y niños, ¿no? Que quizás se empieza a evidenciar en determinados ciclos, en determinado momento, no sé, lo estoy preguntando, donde bueno, ahí está, donde algunos están más cercanos al trabajo en la tierra, otros más para el lado de lo artístico, otros para el lado más de cierto estudio más abstracto y demás, y eso no tiene que ver con la edad, ¿no? Es que es un poco lo que se ha dictado desde hace ya mucho tiempo en todo el sistema educativo en general, ¿no es cierto? Claro, los intereses son muy variados, también los intereses de las familias son muy variadas. Por ahí nos encontramos en realidades en que hay niños que ya saben su tarea que hacen en la ruralidad, en el campo, digamos, y tienen la necesidad en la escuela de aprender otras cosas. Hay otros que aprenden esas otras cosas y están con la necesidad de aprender lo rural, digamos, entonces como que hay que ir buscándole la vuelta para atender todas las necesidades y expectativas que tiene el estudiante. Intentamos desde la escuela poder acompañar esas necesidades y esas expectativas de los estudiantes y de las familias. De alguna manera esto de los ciclos integrados, los grados integrados, digamos, en ciclos, no respetando, entre comillas, tanto la edad exacta de las niñas y niños, bueno, hay como una puesta en práctica claramente en las escuelas rurales, que en las urbanas y con mayor, quizá ahí empiezan los argumentos porque hay mayor cantidad de niñas y niños en cada aula, que hace, no sé si hay otras explicaciones, por lo cual esto está en discusión. Quizá todavía no, porque la aplicación es todos los de 7 años están en el mismo lugar y aprenden lo mismo, todos los de 10 años aprenden lo mismo, ¿no es cierto?
Claro, en la ruralidad esa lógica no se aplica, digamos, claro, porque podemos conocer tan bien a los niños, las niñas, sus familias, sus intereses, que digamos como que sus trayectos educativos van por ese lado y intentamos seguirlos, digamos, y acompañarlos. Entonces nos vamos a encontrar con niños que capaz que en primer grado ya saben leer y escribir, y hay otros que no, claro, que les cuesta más tiempo, pero a la vez se pudieron trabajar desde el área artística otros conocimientos, o desde la oralidad, o desde otros recursos pudieron ir aprendiendo lo que ellos en realidad quieren y desean aprender, digamos. Obviamente que siempre hay que manejarse, no estamos en una escuela, se manejan más o menos algunos parámetros, pero digamos como que tratamos de ser respetuosos en ese sentido. Hay un acercamiento realmente de las familias, hay, digamos, además que se trabaja con las familias, están presentes, ¿se da eso más quizás en las rurales? En las rurales sí, se da más, hay más, la idea es que la escuela abra las puertas a las familias en el proceso educativo de sus hijos, digamos. Entonces esa posibilidad es más abierta en las escuelas rurales que en una escuela urbana, ¿no? Sí, esas posibilidades están pensadas, digamos. El contexto educativo está conformado por la familia, por los estudiantes, por los docentes, por toda la gente que trabaja en la escuela, claro, y la comunidad en este caso. Todos aportamos en la educación de este grupo, de este colectivo de niños y niñas, ¿no? Claro. Me da la sensación que en las escuelas rurales, quizá por esto, ¿no? Por esta también esa integración que se da con las familias y por un espacio especial que se conforma de contención, quizá también diferente a quizá una concepción de las escuelas urbanas de lugares donde, bueno, vamos a dejarlo a los chicos, a los chicos un rato más o menos que estén ahí medio guardados, ¿no? Y como que quizás aquí haya más el sentido de que ese espacio es más contenedor. Sí, totalmente. ¿Puede ser así? Sí, totalmente. Sí. Okay. Tiene esa particularidad, afortunadamente, ¿no? La escuela rural, esto de que los niños y niñas disfrutan de ir a la escuela. De hecho, hay muchos niños que las familias deciden desde el urbano que aprendan en ese contexto, digamos. Y se da este proceso, sí, se da esto. Sí, okay, se da esto. Sí. De hecho, también hay familias que eligen la escuela 150 por la modalidad intercultural, o por la cuestión rural, digamos. Entonces, como que en ese sentido, vuelvo a repetir, la escuela rural brinda esas posibilidades, que no las brinda la escuela urbana. La escuela urbana. Y ¿para qué se está enseñando a los chicos? O sea, van insertándose en la sociedad, y que en el caso también de justamente de niñas y niños integrantes del pueblo mapuche, una sociedad que justamente compleja todavía, ¿no? Donde aparece lamentablemente el conflicto, donde quizás la integración luego en la sociedad no está tan dada, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto justamente? Como si hay, se da esta relación, probablemente los niños y niñas mapuches y no mapuches, sí, que después en el resto de la comunidad, en la sociedad, no se va a dar tanto, o va a costar. ¿Cómo se ve? Y en realidad por eso se trabaja desde el nivel inicial la concepción de interculturalidad, esto del respeto entre las culturas, entonces que somos distintos y que tenemos intereses y conflictos que nos atraviesan, claro, como colectivos, digamos. Sí, bueno, la escuela rural, la escuela primaria es un mundo. Después cuando ya salen a la secundaria es otro mundo. Es otro mundo. Claro. Decididamente otro mundo. Decididamente otro mundo. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, también es cierto que, no sé, te debe pasar a vos, que tenés recuerdos de tu primaria que te han marcado. Totalmente, mucho. Te han marcado tu vida. Entonces también yo soy
positiva en el sentido de que, bueno, al menos cuando sean grandes se van a recordar que, no sé, a la mañana en la escuela se levantan las dos banderas, la argentina y la mapuche, la buenofoye, que en algún momento en la primaria jugamos palín, que en algún momento en la primaria hicimos una huerta, que en algún momento en la primaria conversamos o fue a conversar algún anciano o anciana de la comunidad, digamos, como que esos recuerdos van a quedar. Después ya es la construcción que haga cada persona en función de su proceso de maduración y de cómo va entendiendo la vida y la realidad, digamos, ¿no? Qué bueno. Vuelven ya más grandecitas o grandecitos algunos, bueno, permanecen en la zona, ¿no? Sí. Pero eso, ¿vuelven? ¿Cómo vuelven o con qué? Sí, tenemos, nos cruzamos así aquí con estudiantes que ya están grandes y que tienen buenos recuerdos y que cada tanto visitan la escuela. De hecho, también vuelven sus hijos a la escuela, digamos. Claro. Entonces, como que sí, se ve esa ida y vuelta, digamos, en la escuela. Lo que permanece, digamos. Lo que permanece, sí. Es preocupante, digamos, porque, bueno, la zona rural lamentablemente está expulsando a los más jóvenes porque no hay posibilidades laborales. Eso, en el ese proceso de estar viviendo, ¿no? Entonces, como que los jóvenes tienen que, en la necesidad laboral de venirse en este caso a Bolsón o Bariloche, zonas cercanas, o para estudiar y trabajar, para proyectar su vida, digamos, y el territorio en sí es costoso porque las familias tienen un territorio muy reducido, alcanza para que apenas una familia se abastezca en el campo, no sé, de animales, por ejemplo, no da que en 20 hectáreas vivan los 5 hijos que tuvieron y esos 5 hijos tengan animales para proyectarse en el campo y vivir, digamos. Los números nos da. Es tan reducido el territorio y cada vez hemos sido tan más despojados, digamos, que eso hace que los jóvenes queden afuera, lamentablemente. Pero bueno, la idea es que se pueda encontrar otras alternativas que le permita al joven poder proyectarse en la zona. Quedarse proyectar ahí. Sí. Esto de defender el territorio está marcado todo el tiempo en la escuela. Esto de el territorio no se vende, ¿no? Pertenecemos al territorio, estas concepciones de, bueno, los recursos o los nehuen que habitan en nuestro territorio, cómo los tenemos que cuidar, digamos, como que todos esos valores van interpelando cada una de las clases de los docentes en esta escuela en particular y en general en todas las escuelas rurales. Elisa, muchas gracias por haberte venido hasta aquí. Bueno, Mañón Culeime, Chaltumay, Rume Mañón. Bien, y con Vuelta de Rosca seguimos. Hoy el tema es la educación. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel,
bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Muy bien, nos hemos encontrado con el tema de la educación. Como decíamos en el comienzo, en la introducción, empezar a caminar juntas y juntos e invitarnos justamente a tratar de conocer más, saber de alternativas, empezar a ver los temas que hacen alrededor de la discusión, del pensar entonces la educación en los diferentes niveles, y se van abriendo algunas líneas. Algunas de ellas las tuvimos aquí con nuestros invitados, y van a continuar. Vamos a tener, prometemos, e invitamos a todas y todos a que nos vayan acercando también la posibilidad de con qué encontrarnos, qué temas, qué otras variables empezar a tocar, porque es un tema fundamental para el presente y el futuro, claro que sí, de toda nuestra sociedad. Invitándonos a todos a encontrarnos en 7 días, aquí el próximo jueves a partir de las 21, agradeciendo como siempre a todo el equipo y deseando a todas y todos muy buenas noches, buena semana, y en 7 días estamos nuevamente aquí en Vuelta de Rosca. Gracias.